a mí me toca el honor, esto funciona bien, ¿verdad? Sí, sí. Me toca el honor de presentar esta candidatura, de defender esta candidatura. Y a mí me gustaría empezar con unas palabras de Daniel Ben-Saïd. Daniel Ben-Saïd era un pensador teórico que decía que la política es el arte de lo posible. Pues bien, los hombres y mujeres que componen esa candidatura son capaces de hacer de la política lo posible, porque aportan primero la base fundamental, que es la vergüenza. Y yo me quiero referir aquí a la vergüenza, a la ética, al honor, al amor que hay que sentir para no querer ser nada ni nadie en política, sino para presentarse en unas listas para defender a los suyos y a la suya, para defender a los que pierden siempre, para defender al pueblo andaluz. Fijaros si es honorable venir a Granada y estar a 30 y tantos grados para defender a esta gente tan bonita. Nosotros no somos políticas ni políticos profesionales, no queremos vivir de esto. Nosotros estamos aquí para cambiar el mundo. Somos así de ilusos y de ilusas. Estamos aquí para buscar la felicidad de nuestro pueblo y entendemos que ya es tiempo, frente al espectáculo de la política, frente a la política espectáculo, frente al teatrillo que se han montado unos cuantos, queremos decir la verdad y queremos defender la justicia social y queremos hacer de la política un arte digno de ser noble, porque representar a otro y a otra, para quienes estamos decididos firmemente a ser políticos y políticas, al menos durante un tiempo de nuestra vida, es un inmenso honor representar al pueblo andaluz. Para eso, y no para otra cosa, nos presentamos el 19 de junio a estas elecciones al Parlamento andaluz. Me decía un periodista el otro día, ¿por qué Adelante Andalucía? Me lo decía esta mañana, que estábamos presentando la candidatura del Campo de Gibraltar, una comarca muy castigada de la que yo procedo. ¿Por qué Adelante Andalucía? Ya lo ha dicho antes mi compañera, algunos compañeros que me han precedido en el uso de la palabra también lo han dicho. Adelante Andalucía porque nos presentamos sin atadura. Adelante Andalucía porque no pagamos peaje, ni tenemos señores que manden fuera de Despeñaperro. Adelante Andalucía porque Adelante Andalucía solamente reconoce una sola obediencia, y es una obediencia al pueblo andaluz. Adelante Andalucía, porque a nosotros y a nosotros, nadie de fuera de Despeñaperro nos dice quiénes y cómo nos tenemos que presentar en unas listas electorales. Adelante Andalucía, porque ha llegado la hora del pueblo andaluz, porque estamos cansados y cansadas de estar en las colas de la desgracia siempre, porque es tiempo, de una vez por todas, de cambiar esa realidad. Condenado durante décadas a seguir siendo la hermana pobre del Estado español. Condenado a seguir mandando a nuestro hijo y a nuestra hija como mano de obra barata al norte. Condenado a tener una economía dependiente donde solamente hay ideas para más camareros, para más camareras, para agricultura, muchas de ellas sin derecho, y para seguir siendo una zona donde, como decía antes mi compañera, se dedican a llevarse nuestros recursos, que son nuestras riquezas, que son el futuro de nuestro hijo y de nuestra hija, cuando no a convertirnos en un vertedero. ¡Basta! Es tiempo de cambiar. Venimos con esa fuerza, venimos con esa ilusión y venimos con esa vergüenza a decirle al pueblo andaluz que otra política es posible. Y lo hacemos gente que han hecho lo imposible para acabar con nosotros y con nosotras. Muchos lo conocéis, muchos lo sabéis. Una agresión brutal en un parlamento en la que a la primera fuerza política a la que se le hizo un cordón sanitario no fue a la extrema derecha, fue Adelante Andalucía, con los votos de la extrema derecha y con los votos del Partido Popular y con los votos de Ciudadanos. Lo padecimos, lo sufrimos y aquí estamos, ¡viva! Y aquí estamos, todavía enarbolando esa esperanza y esa fe de poder cambiar el porvenir, el futuro de nuestro pueblo con nuestro pueblo. ¿Por qué Adelante Andalucía? Porque estamos cansados de que cuando se pierdan puestos de trabajo en Airbus se presenten 400 millones de euros en Getafe, porque siempre los muertos los ponemos nosotras.
¿Por qué adelante Andalucía? El otro día estuve en Nerva. 110.000 toneladas de mierda tóxica en un pueblo que debería de tener ya un vertedero clausurado desde hace muchos años. ¿Y eso por qué pasa? ¿Por qué el presidente más progresista de la historia del parlamentarismo español se permite el lujo de mandar 110.000 toneladas de mierda tóxica de Montenegro? Un país, por cierto, fuera de la Unión Europea. Porque ese es el papel que nos han dado y porque ese es el papel sumiso de quienes gobiernan en Madrid. Porque para eso sí valemos los andaluces y las andaluzas, para convertirnos en el estercolero de lo que nadie quiere. Si hubiera políticos valientes, políticos decididos e insumisos frente a esa Unión Europea, eso no ocurriría. Por tanto, ¿por qué adelante Andalucía? Pues también por eso, adelante Andalucía. ¿Por qué Doñana tiene el alma partida en dos con un almacenamiento de gas natural? Lo hizo la ministra de Transición Ecológica del Partido Socialista. ¿Por qué? Por el mismo papel que nos han condenado y nos han otorgado. Nada más y nada menos que el principal humedal de Europa. Tienen las entrañas y el almacenamiento de gas natural y ahora el Partido Popular viene a terminar de ponerle la puntilla. Pero no olvidemos que hay decisiones políticas que se toman fuera de Andalucía que afectan al futuro de nuestro hijo y de nuestra hija, que afectan al futuro, en definitiva, de nuestro planeta. ¿Cómo es posible que el principal puerto del Estado español, Algeciras, no tenga tren? ¿Os lo habéis preguntado alguna vez? ¿Creéis que eso es una maldición bíblica o que eso es una cuestión que fue así, ¿no? Un tren que se prometió en el siglo XIX y que no aparece. El principal puerto de España, uno de los principales puertos de Europa. Porque evidentemente sigue habiendo decisiones que se toman fuera de nuestra comunidad que siguen agraviando y siguen perjudicando. ¿Cuándo no? Tienen cómplices dentro de nuestras propias instituciones. Gente que no gobierna para el pueblo, que gobierna para sus partidos, para sus jefes. ¿Cómo es posible que se sigan planteando proyectos altamente contaminantes en un momento de cambio climático? ¿Por qué se siguen dando de interés social, interés general, determinados proyectos que son la puntilla a comarcas enteras, a poblaciones enteras y que determinan que nuestra comunidad no estará en el avance de la transición ecológica? ¿Por qué? Porque hay políticos y políticas, porque hay partidos que se dedican a tomar esas decisiones. ¿Por qué se especula con el campo granadino hablando de la fotovoltaica? ¿A quién se le ocurre acabar con un sector productivo tan importante como la agricultura sin darle un mínimo de racionalidad, perjudicando a sectores enormes de una comunidad tan importante como la granadina? ¿Alguien se ha preguntado por qué la deuda histórica no llegó nunca a Andalucía? ¿Por qué no se le ha devuelto al pueblo andaluz lo que es su derecho cuando se hizo una transferencia de competencias, pero nunca se les dio el dinero que teníamos de menos, porque en Andalucía había menos camas por paciente, porque había menos maestros y maestras de escuela, porque teníamos una situación en nuestros servicios sociales muy deficitaria respecto a otras comunidades? ¿Por qué no ha llegado la deuda histórica andaluza? No ha llegado porque el Partido Socialista, el Partido Popular y sus sidecares se han dedicado a jugar con el porvenir del pueblo andaluz, en beneficio de sus propios partidos. Porque cuando se está en Madrid se dice una cosa y cuando se está en Sevilla se dice otra. Y eso lo vemos todos los días, mis compañeras y mis compañeros, en esos parlamentos. Esa es la realidad. Esa es nuestra realidad. Por eso, y no por otra cosa, hace falta la voz del pueblo andaluz. Y no es que seamos tan chulos ni tan chulas de querer arrogarnos esa voz. Lo que queremos decirle al pueblo andaluz que hay otra forma de hacer la política y que nosotras con plena humildad estamos dispuestos a construirla, a hacerla con gente corriente, con gente normal y corriente, con las mujeres que se juegan todos los días el físico, la vida y el porvenir limpiando, con las mujeres que cuidan a nuestros viejos, con los agricultores, con los campesinos, con los estudiantes que se inflan de estudiar para no tener un porvenir, con nuestros mayores que nos han dado una lección de pelea, con las feministas que siguen siendo un antídoto frente a la extrema derecha, contra los hombres y mujeres del mundo del trabajo, que son los que levantan el mundo siempre. Por eso queremos construir con ellos
y con ella. Y mientras todo esto ocurre, mientras eso ocurre frente a las políticas de Madrid, hay otra cosa que ocurre aquí, que son las políticas de la Junta de Andalucía. Mientras Moreno Bonilla se pasea con la sonrisa dulzona, a mí me hace mucha gracia cuando Teresa Rodríguez lo llama el suavón, porque es verdad que ha dado con su calificativo. Es decir, Moreno Bonilla es un señor muy afable, muy simpático, que sonríe, pero que mientras sonríe y mientras dice que quiere ser el presidente de todos los andaluces y de todas las andaluzas, es el presidente de centro que metió a la extrema derecha y los consintió de meter la zarpa en las políticas de la Junta de Andalucía. Esa es, y no otra, la gran hazaña de Moreno Bonilla. Dejar que la extrema derecha mangonee los presupuestos que pagamos con nuestro sudor los andaluces y las andaluzas. Que mangonee y criminalice a las mujeres. Que persiga a los inmigrantes, que por cierto, bien que los usamos cuando vienen a los campos para trabajar y darnos pingües beneficios en nuestros pueblos determinada gente. Han criminalizado a personas porque su discurso es el discurso del odio, pero hay cómplices de ese discurso que consiente que se mangoneen esos presupuestos. Mientras Moreno Bonilla sonreía afablemente a los medios de comunicación y nos decía que era el presidente de todos los andaluces, firmó un decretazo que ha supuesto una de las agresiones más brutales de especulación contra el porvenir y contra la riqueza del pueblo andaluz. Un decretazo que tenía una cosa, una especie de entidad que se llama Unidad Aceleradora de Proyectos, que yo cada vez que pienso en ella, pienso en un monstruo enorme que se come la vida, el campo, el futuro, las casas, el medio ambiente, los recursos naturales, la riqueza de nuestro pueblo. Mientras Moreno Bonilla sonreía afablemente al pueblo andaluz y nos decía que él era la gran esperanza frente a la corrupción del PSOE, frente a los ERE, frente a la FAFE, sencillamente hacía las mismas políticas económicas, las mismas. Es verdad que apretando un poquito más el tema de las privatizaciones, es verdad que quitándole unos poquitos más de impuestos a los ricos, es verdad que evidentemente haciendo algunas cuestiones por la cuestión de la extrema derecha, pero a fin de cuentas las políticas que han condenado a Andalucía al lugar en el que se encuentra. Mientras Moreno Bonilla sonreía, se ha aprobado una ley del suelo en Andalucía que supone acabar prácticamente con la autonomía de los ayuntamientos para hacer sus planes generales, que pone los parques naturales y el suelo rústico a disposición de las constructoras y de los fondos de inversión, que le quita el pan de la boca a nuestro hijo y a nuestra hija, porque si se llevan la tierra, si se llevan el futuro, si se llevan nuestras ciudades, si construyen a costa de lo que es nuestro hijo y nuestra hija, pierden. Fijaros si tenemos motivos para presentarnos a unas elecciones. Moreno Bonilla se ha dedicado a bajarle los impuestos a los ricos, porque ellos son los señoritos, son ellos. Eso sí, con una sonrisa afable y hermosa, diciéndonos que quieren representar a todo el pueblo andaluz. Es mentira. Quienes han bajado los impuestos a los ricos le han hecho un agujero de más de 400 millones de euros en el impuesto de transmisiones y sucesiones para aquellos que tuvieran que heredar 1 millón de euros. ¿Y quién narices hereda 1 millón de euros entre las clases trabajadoras y entre las clases medias de nuestro país? Ese agujero solamente ha servido para los que más tienen paguen menos. Y si no se pagan impuestos, ¿quién va a pagar las escuelas y los hospitales? ¿Quién va a defender la salud de nuestro hijo y nuestra hija cuando no haya médicos para atenderlo? La bajada masiva de impuestos es una agresión a la bolsa pública, que es lo que mejor sabe hacer la derecha, robarle a los más para entregárselo a los menos, con el agravante y con la desgracia que esos menos, además, ni siquiera son andaluces, son de fuera. Todas las plusvalías que se generan en Andalucía se las comen los de fuera, se las come Florentino Pérez, se las comen los fondos de inversión, se la comen Dragados y Construcciones, las grandes constructoras, se lo comen las grandes empresas, los que vienen aquí a especular con la fotovoltaica en Granada. Esos y nosotros son los que se llevan las grandes esperanzas de nuestro hijo y de nuestra hija, a pesar de que, eso sí, la sonrisa de Moreno Bonilla es extraordinariamente amable.
La gente en Andalucía, el pueblo andaluz, tiene que decir un basta como la copa de un pino. Tiene que decir un basta porque si las políticas continúan en esta situación, nos podemos ver abocados a una comunidad en la que los servicios públicos esenciales estén en clave riesgo de peligro. No hemos acabado con la sanidad pública, no es nuestra intención acabar con la sanidad pública. Yo soy sanitario a la calle y me dedico a privatizar. Hemos terminado con algunas listas de espera. ¿A costa de qué? Porque nuestros hijos que han hecho la carrera de medicina se van, porque aquí no se contratan. Mientras tanto, le estamos engordando las cuentas de resultados a las empresas privadas que se dedican a vivir de la salud de las personas. Si nosotras, clases populares, no defendemos nuestra sanidad pública, ¿qué nos queda? Si no defendemos el médico que ve a nuestros hijos cuando están enfermos, los hospitales que nos curan, que todavía es posible defender porque la sanidad pública es una cuestión democrática, porque no hace falta tener mucho dinero como en esos países de las libertades, como los Estados Unidos, en la que si eres un pobre desgraciado te mueres. Hay que defender la sanidad pública porque defender la sanidad pública es defender la vida. Pero ellos quieren una sanidad privatizada, una sanidad para la que ellos solamente entienden como negocio. Mientras Moreno Bonilla sonríe, se engordan las cuentas de los colegios concertados y se pierden unidades públicas andaluzas, unidades públicas de nuestros colegios. Por tanto, deberíamos de mirar un poquito menos la sonrisa y mirar las políticas. Mientras este señor se pavonea como el presidente de todos los andaluces y las andaluzas y se dirige a amplios sectores de la población para que lo voten, nuestra gente, nuestros chavales, nuestro hijo y nuestra hija, hoy venía una noticia en el periódico que dicen que no pueden ascender desde el punto de vista económico. Si tú eres un trabajador y una trabajadora y tienes un hijo, tu hijo no va a vivir mejor que tú. Eso lo dijo Julio Anguita hace mucho tiempo. Y estamos descubriendo que los hijos de los trabajadores de las clases populares no prosperan, que la mayoría de ellos son mujeres y que efectivamente la mayoría de ellos están en el sur. Ese orden de cosas debe cambiar, tiene que cambiar. Y ahora nos hablan de andalucismo. Bendodo, consejero de Presidencia, dijo ayer, no sé si se le resbaló un poco la cuestión, que el Estado español, que España era una plurinacionalidad. Salía a la grande, claro, porque evidentemente si tienen a Vox ahí detrás soplándole el cogote, pues obviamente no puede decir que es una plurinacionalidad, sino que inmediatamente rectifica y ha dicho que es una sola indivisible. Política, espectáculo, mentira. El andalucismo no es un traje a medida. Andalucismo y derecha no casan, y si no que se lo pregunten al PEA. Andalucismo y derecha no puede ser, es un oxímoron, se confrontan. El andalucismo es una bandera blanca y verde de emancipación, es un antídoto contra el fascismo, es un frente contra quienes quieren robarle a Andalucía lo que es suyo. De todas las cuestiones que he hablado antes, de todos los acuerdos políticos de los que he hablado antes del Partido Popular, en todos los acuerdos estaba Vox. En todo. En todo. Así que dejémonos de milonga y llamemos a las cosas por su nombre. Todo en ese teatro se resume a mercado de la política. Nosotras, con muchísima humildad, venimos a traer el alma, el corazón y a nuestra verdad que no es otra que la felicidad de los pueblos. Venimos sin peaje. No vamos a pedirle permiso a nadie, pero vamos a dar hasta la última gota de nuestra alegría y de nuestra sangre para poner en el Parlamento de Andalucía una fuerza política digna que no le rinda pleitesía a nadie, que solamente prometa, como prometimos un día, obediencia al pueblo andaluz. Porque lo que nosotros nos estamos jugando no es la carrera política de ningún gerifalte, de ningún partido. Nos estamos jugando el porvenir y el futuro de nuestro hijo y de nuestra hija. Por tanto, tenemos que continuar. Y cuando un periodista nos pregunte
que tenemos muchas dificultades, decirle que las dificultades las tendrán otros. Cuando se sale a la pelea, cuando se sale con esta fuerza, con estas ganas y sobre todo con este amor, eso es imparable. Habrá una fuerza política andalucista de izquierda en el Parlamento andaluz. Habrá una voz que dignifique la palabra y los hechos. Habrá un grupo de hombres y mujeres en ese Parlamento que defienda con uñas y con dientes el futuro de nuestro pueblo, con vergüenza, con ética, con honor y con mucha gallardía y mucho orgullo de llamarnos Andalucía andaluza. ¡Viva Andalucía libre!